Muy buenas tardes. La Corte Superior de Justicia de Lambayeque les da la cordial bienvenida en el marco de las celebraciones por el Día del Juez y la Jueza. El día de hoy tenemos como tema de conferencia normas procesales de la parte especial del Código Penal. El saludo esta tarde a nuestro invitado de honor, el doctor César San Martín Castro, juez titular de la Corte Suprema de Justicia del Perú. El saludo también a los señores magistrados que conforman la Comisión de Actos Celebratorios por el Día del Juez y la Jueza. Y lógicamente el saludo a todos quienes se encuentran conectados a través de nuestras plataformas digitales. Antes de dar paso a la presentación del evento, voy a dar una breve lectura a la hoja de vida de nuestro ponente. El doctor César San Martín Castro, expresidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia del Perú, juez supremo, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Marcos, igual que maestría en Ciencias Penales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Derecho por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, juez instructor provisional del primer juzgado de instrucción del Callao, juez instructor titular del 21º juzgado de instrucción de Lima, vocal titular de la Sala Antiterrorismo de la Corte Superior de Lima, vocal de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, miembro del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, docente universitario en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, catedrático de la Maestría en Derecho en la Universidad de Piura y la UPAO de Trujillo. Bueno, con esta importante información dejamos a nuestra magistrada, la jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, la doctora Margarita Zapata Cruz. Ella es integrante de la comisión de estos actos celebratorios por el Día del Juez y la Jueza. Adelante, doctora, tiene usted la palabra. Gracias. Al señor doctor César San Martín Castro, juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, nuestro saludo y nuestra gratitud en nombre del señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el doctor Oscar Burga Zamora, que por razones de fuerza mayor no está presente en este momento, sin embargo, encomendó hacerle llegar su reconocimiento y su gratitud por esta participación suya en estos actos celebratorios del Día del Juez. Una vez más, la calidad y los lauros académicos y morales del doctor César San Martín dan un realce especial a nuestra celebración. Por eso, con toda la autoridad suya, doctor, escuchamos todos atentos esta importante ponencia suya sobre normas procesales de la parte especial del Código Penal. Lo escuchamos. Muchas gracias. En primer lugar, mi profunda gratitud a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque por esta gentil invitación que desde luego ha sido muy fácil aceptarla de inmediato. En segundo lugar, mi expreso saludo y parabienes a los jueces y juezas de esta dignísima o ilustrísima Corte Superior de Justicia de Lambayeque con motivo del Día del Juez y con la esperanza de que esta pandemia que tanto nos ha afectado no merme nuestras fuerzas y podamos siempre cumplir con el servicio de justicia que la Constitución nos obliga a brindar. Muy bien. El tema de esta intervención se refiere a las normas procesales del Código Penal. Cuando se dice normas procesales del Código Penal, lo que aquí hay que reconocer son en principio tres nociones básicas respecto de la relación entre el derecho penal sustantivo o material y el derecho procesal penal. Y son las siguientes. La primera noción básica es que el derecho procesal debe guardar
una vinculación estrecha con el derecho penal y con cierto grado de dependencia de este, porque el derecho procesal es siempre un medio y no un fin en sí mismo. Y entre ambos, material y procesal, media una nítida dependencia político-criminal. En segundo lugar, los principios de ambas disciplinas son estrictamente paralelos y cada principio limitador tiene su versión penal y procesal penal. Y en tercer lugar, ambos derechos tienen como fuente primaria a la Constitución y al derecho internacional. Y además, es de reconocer que el derecho procesal tiene una fuerza penal configuradora básica. Como plantea el título, solamente me voy a dedicar a un ámbito muy concreto del derecho penal. Primero me voy a ir al derecho penal nuclear, no voy a trabajar el derecho penal complementario, que tiene una gran expansión por lo demás, y dentro del derecho penal nuclear me voy a concentrar no en la parte general, que tiene normas procesales como ahora le diré, sino en la parte especial. Sabemos nosotros para identificar que existen por lo menos 4 disposiciones con rango de ley que integran el derecho penal complementario, excluyendo el derecho penal militar, por supuesto. Primero, los delitos aduaneros. Norma básica, la ley 28.008 de 19 de junio de 2003 y el decreto legislativo 1111 de 29 de junio de 2012. Segundo, delitos tributarios. Decreto legislativos 813 del año 96, 1114 de julio del 2012. Delito de terrorismo en tercer lugar. Decreto legislativo 25475 de 6 de junio de mayo de 1992 y decreto legislativo 921, 985, 1233 y 1249. Esta última norma de noviembre 26 del año 2016. La cuarta norma son los llamados delitos informáticos. Leyes 30.096 de 22 de octubre de 2013 y 30.171 de 10 de marzo de 2014. Quinto, organización criminal. Ley contra el crimen organizado 30.077 de 20 de agosto de 2013. Y en sexto lugar, el delito de lavado de activos, decretos legislativos 1106 de 19 de abril de 2012, 1249 de 26 de noviembre de 2016 y 1352 de 7 de enero de 2017. Tal expansión, ya es claro indicarlo, al margen del Código Penal y en muchos sus principios vulnera el principio de exclusividad del Código Penal que debe concebirse, como postula Ferrajoli, ya no solo integrado por normas con rango de ley, como una garantía penal básica alrededor del Código Penal. Hoy en día ya no se habla tanto de la legalidad penal, que implica exclusividad de norma con rango de ley, sino de que todo el derecho penal sustantivo tiene que estar incorporado en un código penal para de este modo tratar de sujetarlo a sus principios y lineamientos generales. Finalmente, en esta línea de introducción, los enunciados procesales penales del Código Penal son 19. En la parte general son 6 y en la parte especial son 13. Así tenemos de un lado, respecto de la parte general,
los artículos 5 y 6 del título preliminar del Código Penal y los artículos 75, 78, 92 y 99 del Código Penal, y de otro lado, en la parte especial, los artículos 124, 134, 135, 138, 158, 213, 212, 221, 224, 241B, 314C, 314D y 401D del Código Penal. Reconocer la existencia de disposiciones procesales en el Código Penal, norma sustancial por antonomasia, no hace sino admitir lo complicado de su diferenciación con las normas sustantivas o materiales y lo entrelazado de ambos derechos, sino que obliga a reconocer que la naturaleza de un determinado precepto no depende exclusivamente del carácter sustantivo o procesal de la ley o cuerpo legal en la que se emplaza aquel, sino de su contenido y de su función. No interesa dónde esté el precepto, interesa su contenido y su función. Los preceptos procesales o lo que les he mencionado, desde el libro primero, parte general, están enlazados al principio del debido proceso, a la norma principio que guía el proceso penal de ejecución, la intervención jurisdiccional, a la pericia médica para determinar la extensión de la medida de seguridad de internación, a los presupuestos procesales, extinción de la acción penal, a la pericia médica para determinar la extensión de la medida de seguridad de internación, a los presupuestos procesales, o sea, a la extinción de la acción penal y a la reparación civil, ejercicio de la acción civil y anulación de los actos jurídicos. Desde el libro segundo o parte especial del Código Penal están vinculados primero a la determinación de delitos privados, es decir, sujetos a ejercicio privado de la acción penal, que son los delitos de lesiones culposas leves, delitos contra el honor, delitos contra la intimidad y los llamados delitos semipúblicos, que son los delitos contra el sistema crediticio, artículo 213. Segundo, a los límites probatorios, a la exceptio veritatis en los delitos contra el honor, artículos 134 y 135. A la imposición de la medida de coerción real, de incautación cautelar, en los delitos contra los derechos de autor, contra la propiedad industrial, delitos ambientales y de corrupción de funcionarios. Artículos 221, 224, 314C y 409. Y finalmente, en cuarto lugar, a los mecanismos premiales por colaboración eficaz circunscriptos a los delitos contra el sistema crediticio y ambientales. Artículos 212 y 314D del Código Penal. Culmino esta introducción con una definición que es clásica. Es de recordar que por norma procesal se entiende aquella que regula materias vinculadas a los tres conceptos básicos del derecho procesal: jurisdicción, acción y proceso. Son normas que, de un lado, disciplinan la actividad procesal del juez y de las partes entre sí o con el objeto del proceso penal, y de otro lado definen los actos procesales, esto es, sus presupuestos, sus requisitos, sus condiciones, sus efectos y las formas. Disciplinan el sí
y el cómo de la sentencia, no el qué de la sentencia, que corresponde el qué a la norma penal material o sustantiva. Muy bien. Dicho esto, vamos a hacer un breve paseo por las normas de la parte especial del Código Penal, las normas procesales. Son 4 bloques. Primer bloque, de los delitos privados y los delitos semipúblicos. La idea clave es la siguiente, desde el principio de legalidad. Es al legislador, no al juez, no al doctrinario, a quien corresponde determinar si un concreto delito debe perseguirse de oficio o alternativamente a instancia del ofendido con un determinado nivel de autorización de aquel bajo una línea de definición de alta intensidad en el caso de los llamados privados o de baja intensidad en el caso de los delitos semipúblicos. Ambos delitos, privados y semipúblicos, según explica Folks, son ilícitos penales leves, que no tienen mucho peso y que si bien afectan el círculo del ofendido, difícilmente perturban a la generalidad, siendo las normas que lo definen de carácter procesal, propiamente presupuestos de la persecución penal, pues están fuera del complejo del hecho, en términos de Galas y Smith-Heuser. Empero tradicionalmente el Código Penal es el cuerpo de leyes que ha definido cuando se trata de un delito privado, público o público, la ley. Y esto en nuestra tradición legislativa lo ha estatuido el Código Penal. En otros países es el Código Procesal. Eso es un tema de tradición legislativa. Los delitos privados. En esta perspectiva, en el caso de los delitos privados, se tienen los artículos 124, 138, 158 y 241b del Código Penal, referido a los tipos delictivos de lesiones culposas leves, delitos contra el honor, delitos contra la intimidad y delitos de corrupción al interior de entes privados. Cabe resaltar que las disposiciones originarias del Código Penal solo comprendían como tales a los delitos contra el honor y contra la intimidad. El Código Procesal Penal, en línea de comparación y de integración, respecto de los delitos privados, se limita primero a exigir que la legitimación activa corresponde al ofendido por el delito, no al perjudicado. El ofendido es el titular del bien jurídico vulnerado. Segundo, el Código determina que el instrumento procesal para hacer valer es la querella. Y en tercer lugar, instaura un proceso penal especial por delito de ejercicio privado de la acción penal, con exclusión del Ministerio Público. Luego, el ofendido es dueño de la incoación del proceso y de la propia pretensión punitiva y civil. Rige el principio dispositivo. Es de resaltar que el ofendido, dice Roxin y Schunemann, a diferencia del Ministerio Público, no tiene el deber de persecución ni el deber de objetividad. Por eso que él puede, de 10 que lo han ofendido, él solamente podría reclamar contra 1. Eso es así. O contra 3, cuando luego puede perdonar a 1 de 3, cuando ya hay condena incluso. El Código Procesal Penal no identifica los delitos privados, pues ya lo hizo o ya lo hace el Código Penal. En tales ilícitos penales,
se reconoce el desistimiento, la transacción, el perdón y el abandono. Artículo 78.3 del Código Penal y 464 del Código Procesal Penal. Cabe puntualizar que el Código Procesal no hace mención al perdón del ofendido, pero reitera lo que el Código Penal había sancionado: desistimiento y transacción, a la vez que agrega el abandono, institución esta última típicamente procesal, propia del proceso civil en el que prima el principio dispositivo. Por eso es que decimos que es dispositivo y por eso que es lógico que exista el abandono, la perención de la instancia. Los delitos semipúblicos. El Código Penal solo los acepta bajo la modalidad de delitos semipúblicos con interés público, aunque así lo hizo desde la reforma operada por el decreto legislativo 861 de octubre de 1996, pues originariamente no los había admitido. Cuando el código se promulgó, no existían delitos semipúblicos en nuestro sistema legal. Es el nuevo artículo 213 del Código Penal que la contempló para los 4 delitos de atentados contra el sistema crediticio. Esto es, insolvencia fraudulenta, quiebra culposa, utilización de información falsa y actos contra la finalidad del patrimonio de propósito exclusivo. Artículos 209, 210 y 211 del Código Penal, modificados por la Ley 27.295 de agosto de 2000, así como artículo 213A, introducido por el inicialmente citado decreto legislativo 861. En el caso del delito semipúblico con interés privado, dice Gimeno, el ofendido es el dueño de la incoación del proceso, pero no ostenta la pretensión punitiva. La ley se refiere sin duda a los acreedores, pero los delitos aludidos son semipúblicos con un interés público, representado por el Indecopi, de suerte que si los acreedores no denuncian, puede hacerlo en vía de sustitución procesal el Indecopi, que intervendrá como parte interesada. Recuérdese que un caso algo similar era, con anterioridad a la entrada en vigor del Código Procesal Penal, el delito tributario, en cuyo caso se requería la denuncia de la SUNAT, órgano nacional administrador del tributo, órgano público que incluso tenía potestades materiales de disposición sobre la persecución penal. El ofendido por el delito semipúblico, una vez autorizado por él el ejercicio de la acción penal, puede constituirse en actor civil, pero no tiene el control del proceso. No puede desistirse del mismo, menos perdonar al condenado, aunque sí puede transigir como cualquier delito, los públicos también, por supuesto, transigir sobre la reparación civil, es decir, no puede impedir la continuación del proceso. Primera idea clave, entonces, estamos hablando de un presupuesto de la persecución penal. Muy bien, eso es lo que tiene el Código Penal. Segundo bloque normativo, la exceptio veritatis y los límites a la actividad probatoria. Hay que tener cuidado con esta definición para tener claro el tema. La ubicación del exceptio veritatis. El exceptio veritatis, o la excepción de la verdad, como se sabe, es una causa de exclusión de la penalidad, de naturaleza objetiva, solo aplicable
cuando el hecho atribuido al sujeto pasivo resulte ser cierto, aunque tiene una operatividad residual. Esto es, excluye la punición en aquellos supuestos en que, aún concurriendo el tipo, esto es, aún habiendo el actor actuado de modo subjetivamente inveraz, se acredita en juicio la verdad objetivo de las imputaciones. Es un hecho posterior, una acreditación ulterior a la actuación inveraz subjetiva del autor. Esto es importante, porque otra cosa es cuando se trata de causa de justificación, cuando uno sostiene pues de que no hay injusto penal porque uno está haciendo de un derecho en el caso de la libertad de expresión. El funcionamiento del exceptio veritatis. El artículo 134 del Código Penal, desde una perspectiva procesal, instituye respecto del delito de difamación un ámbito concreto, no general, sino específico, pautado en los 4 supuestos del precepto material en cuestión. Un ámbito concreto, repito, de ciertas imputaciones bajo el sistema de números clausus, para que el imputado inste el exceptio veritatis. En el proceso deben quedar probados objetivamente los hechos, cualidad o conducta, objeto de imputación, materia de lo que se llama de la ofensa. Tal ámbito probatorio, en la medida en que se trata de la alegación de un hecho excluyente de la penalidad, y como no se está ante un elemento del tipo penal, o más aún ante un injusto penal, sino ante un supuesto vinculado a la punibilidad como cláusula de excepción, es de cargo del imputado, quien si no prueba la verdad de las ofensas que profirió contra el sujeto pasivo, será irremediablemente condenado, siempre bajo el entendido de que el querellante ya habría demostrado la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad de las ofensas emitidas. Señala Portocarrero que en estos casos la prueba ofrecida y actuada debe ser total, integral. Si es parcial, no procede la aplicación de la garantía de presunción de inocencia como regla de juicio, el indubio pro reo, porque en este caso especial el reo será el ofendido y no el ofensor. Este tema es muy importante. Se tiene que acreditar de modo pleno por quien alega el exceptio veritatis el supuesto liberador de pena que el código contempla. Si no lo hace quien lo alega, pues va a ser condenado irremediablemente. Él tiene la carga de la prueba. Muy bien. Tercer bloque normativo. La incautación cautelar y la medida anticipativa. Aspectos generales. A ver, el Código Penal en sus artículos 221, 224, 314C y 401B expresamente consideró la posibilidad de que el juez dicte la medida de coerción real de incautación como paso previo al decomiso en tanto consecuencia accesoria, artículo 102 del Código Penal. Dichos preceptos, 221, 224, 314C y 401B, comprenden los delitos contra los derechos de autor, contra la propiedad industrial, ambientales y corrupción de funcionarios, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Esta disposición, salvo el artículo 221, se incorporaron con posterioridad a la entrada en vigor del Código Penal.
o sea, los artículos 224, 314C y 401C, y luego fueron objeto de intensas modificaciones con el correr del tiempo en los años, especialmente 1992 y 2008, a través, en el primer caso, del decreto ley 25.489 y en el segundo caso de la ley 29.263 de octubre 2 de 2008. Una institución específica en el campo de las medidas de coerción real es la anticipativa de suspensión de la actividad contaminante, extractiva o depredatoria en los delitos ambientales estipulada por el artículo 314C, primer párrafo del Código Penal. Tal vez la finalidad de estas instituciones, sin juzgar la pertinencia de su inclusión en el Código Penal, fue cubrir lagunas de punibilidad, lagunas jurídicas determinantes de una menor protección social e instituir paralelamente medidas provisionales, procesales, para asegurar debidamente las futuras sanciones o consecuencias accesorias. Los delitos contra los derechos de autor. En cuanto a los 9 delitos que integran los derechos de autor, los delitos de autor, el artículo 221 del Código prevé la incautación, entre comillas, preventiva. Esta expresión preventiva es una obviedad, es un pleonasmo, pues toda medida de coerción es provisional y permite asegurar, en el caso de las reales o patrimoniales, los bienes vinculados a las consecuencias económicas del delito y del proceso. En este último son las costas, y en las económicas son las penas pecuniarias, la pena de multa y lo que son el decomiso, como saben ustedes. El anotado precepto 221 del Código Penal enumera a los ejemplares y materiales, a los aparatos o medios utilizados para la comisión delictiva y los activos, materia de incautación. Esto se refiere a los efectos, a los instrumentos del delito y a los productos del delito, o en este caso, a las ganancias del delito que recién fue incorporada como tal por la reforma del artículo 102 del Código Penal, operada por el decreto legislativo 1351 de 7 de enero de 2017. La regulación procesal de desarrollo, como sabemos, se encuentra en los artículos 316 al 320 del Código Procesal Penal. El artículo 221 del Código Penal también comprende, por si acaso, la incautación instrumental prevista en los artículos 218 al 225 del Código Procesal Penal, pues se refiere a la, entre comillas, evidencia documental relacionada con el delito. En mejores términos, se trata del llamado cuerpo del delito, de la prueba material. Quiero aclarar que el vocablo evidencia proviene del derecho anglosajón, no del derecho eurocontinental, del sistema del civil law, el nuestro, que hace mención a la locución prueba. Por lo demás, una medida previa, provisionalísima, es el aseguramiento de documentos que recién incorporó el Código Procesal Penal en sus artículos 232 a 234 del Código Procesal Penal. La especialidad que contiene el artículo 221 del Código Penal, por las propias características del delito en cuestión,
es la que indica que para la incautación no se requerirá identificar individualmente la totalidad de los materiales, siempre que se tomen las medidas necesarias para que durante el proceso judicial se identifiquen la totalidad de los mismos. Se trata de una aclaración o una medida de apoyo a los operadores del sistema de justicia necesario en atención a que por lo general se trata de obras, fonogramas, grabaciones audiovisuales o fotografías de producción masiva, muchos de corte industrial. En consecuencia, si esto es así, se dificulta que en el primer momento se haga una identificación absoluta. Grandes lotes, pues primero hay una intervención y una identificación genérica por lotes, y ya después se va trabajando progresivamente la concreta individualidad de cada obra, cada fonografía, cada disquete en particular. Cada USB, ya la cosa es mucho más compleja. Y por tanto es importante esta especialidad. Los delitos vinculados a esta medida hacen mención a obras y otros bienes intelectuales, así como a medidas tecnológicas utilizadas por los productores de fonogramas, artistas, intérpretes o ejecutantes. Asimismo, el artículo 221 ya citado prevé una medida instrumental restrictiva de derechos, que es lo que el código nuestro, siguiendo al código italiano, llama medida de búsqueda de pruebas y restricción de derechos. Se trata del allanamiento y registro de un lugar cerrado, desarrollado en los artículos 214 al 217 del Código Procesal Penal. Dice el 221, el juez, a solicitud del Ministerio Público, ordenará el allanamiento de cerraje del local donde se estuviere cometiendo el ilícito penal. Es de entender que el allanamiento procederá si se cumplen los presupuestos fijados en el artículo 214 del Código Procesal Penal y se procederá conforme a las disposiciones procesales respectivas. Los delitos contra la propiedad industrial. Los 3 delitos contra la propiedad industrial están sometidos al mismo régimen procesal en cuanto a la medida de incautación, sea cautelar o sea instrumental, y a la medida restrictiva de allanamiento y registro que los delitos contra los derechos de autor. Así fluye del artículo 224 del Código Penal, que por lo demás la norma modificatoria es la misma que la del artículo 221, o sea, la ley 29.263. En igual sentido, la especialidad procedimental que introduce análoga a la disposición anterior, artículo 221 del Código Penal, estima en que no se requerirá identificar individualmente la totalidad de los ejemplares, materiales ilícitos, aparatos y medios utilizados para la comisión del delito. Los delitos concernidos hacen mención a productos, tipografías, topografías, servicios, sellos de fabricación, número de línea, número de serie electrónico, número de serie mecánico y etiquetas, sellos o envases. La amplitud del objeto material del delito y su lógica masiva hace pues importante, como ya dije, con fines pragmáticos, esta especialidad. En los delitos ambientales ahora, el artículo 314C del Código Penal instituyó 2 medidas de coerción reales penales.
la anticipativa de suspensión de la actividad contaminante, extractiva o depredatoria, y la incautación cautelar de especímenes y aparatos presuntamente o medios utilizados para la comisión delictiva. En ningún caso cabe la devolución de los ejemplares ilícitos al encausado, desde que son bienes intrínsecamente delictivos, obtenidos con violación de la legislación sobre flora y fauna silvestre. No se atrevan a entregar nada. También este artículo 314C previó la medida instrumental restrictiva de derechos de allanamiento y registro. Una aclaración. El Código Procesal Penal de 2004 incorporó lo que se llama la medida anticipativa genérica en el artículo 312, medida destinada a evitar la permanencia del delito o la prolongación de sus efectos lesivos, así como la ejecución anticipada y provisional de las consecuencias pecuniarias del delito. La especialidad procedimental que instauró el Código Penal mediante la modificación introducida por la Ley 29.263, posterior de 2008, consistió en una específica medida anticipativa propia para los delitos ambientales: suspensión de la actividad contaminante, extractiva o depredatoria. Aquí se da esta relación entre género y especie. Género, Código Procesal Penal; especie, específica para un delito, el artículo 314C. Los delitos de corrupción de funcionarios. El artículo 401B del Código Penal prevé la incautación de bienes delictivos a los delitos, vinculados a los delitos de cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito. Estos bienes incluyen los donativos, las dádivas y los presentes, conforme al artículo 401A del Código Penal. El A y el B deben concordarse. Se trata en este último supuesto propiamente de las ganancias provenientes del delito, en tanto como apunta Manzanares. También se entiende, juntamente con el provecho obtenido con la ejecución delictiva, el precio pagado para su comisión. Punto. Cabe anotar que las llamadas ganancias, como objeto del decomiso y por razones obvias también de la incautación, recién fue incluida en la reforma, como dije, del artículo 102 del Código Penal, operada por el decreto legislativo 1351 de enero 7 de 2017. Luego, la reforma instaurada por el decreto ley 25.489 de mayo de 1992 para los delitos de corrupción de funcionarios se adelantó a esta medida 25 años. También integra, finalmente, el objetivo o componente del decomiso y antes de la incautación, los efectos provenientes del delito, las cosas o entidades producidas por la actividad delictiva y los instrumentos del delito, los útiles y medios materiales utilizados para la ejecución delictiva, así como los objetos materiales del delito, bienes sobre los que recae la acción delictiva, siempre que, atendiendo a su naturaleza, no corresponda su devolución. Si es un bien de la víctima, no se debe entregar. Se le debe de entregar a la víctima. Si es un bien intrínsecamente delictivo, de ninguna manera a nadie.
Exclusión y reducción de penas, último punto, por información eficaz. El enunciado legal del artículo 212 del Código Penal fue introducido, cambiando el anterior texto normativo por la llamada Ley del Fortalecimiento del Sistema de Reestructuración Patrimonial número 27.146 de 24 de junio de 1999. Está referido a los delitos de atentado contra el sistema crediticio, insolvencia fraudulenta, quiebra culposa y utilización de información falsa. Artículos 209, 210 y 211 del Código Penal. El primer y el tercer tipo delictivo, 209 y 211, fueron a su vez modificados por la ley 27.295 del año 2000, o sea, solo mantiene su base originaria el artículo 210 del Código Penal. La regla general que posibilitará la reducción de pena hasta por debajo de un mínimo, del mínimo legal o exención de pena, estriba en que el autor de los referidos delitos proporcione a la autoridad información eficaz en 3 niveles, siempre que permita evitar la continuación o consumación del delito, conocer las circunstancias en las que se cometió el delito e identificar a los autores y partícipes, y averiguar, en tercer lugar, el paradero o destino de los bienes objeto material del delito y su restitución al patrimonio del deudor. En términos relativamente parecidos, como pueden deducir ustedes, regula esta institución de la colaboración eficaz el artículo 314D del Código Penal, introducido al Código Penal por el Decreto Legislativo 1102 del año 2012 en febrero, día 29. El enunciado legal se refiere al conjunto de delitos ambientales, delitos de contaminación, delitos contra los recursos naturales y delitos de responsabilidad funcional e información falsa. Este precepto, ya bajo la influencia del Código Procesal Penal del 2004, hizo mención a que el agente debía proporcionar información veraz, oportuna y significativa sobre la realización de un delito ambiental, de suerte que podría hacerse acreedor a la disminución de la pena si es autor y a la exención de pena si es partícipe, siempre que ésta logre evitar la comisión del delito ambiental en que interviene, promover el esclarecimiento del delito ambiental en que intervino, la captura del autor o autores del delito ambiental, así como de los partícipes, y desarticular organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal. ¿Cuál es el carácter de las normas premiales que quiero aclarar aquí? La doctrina diferencia entre derecho penal premial y derecho procesal penal premial. En el primer caso, derecho penal premial, el fundamento subyacente en las excusas absolutorias y atenuantes por colaboración con la justicia se encuentran en razones político-criminales basadas en el criterio de utilidad, al considerarse más beneficioso para la persecución y enjuiciamiento de determinadas conductas el hecho de rebajar o eximir la pena a quien colabore con la investigación, favoreciendo así, a través de beneficios penales, las delaciones y autodenuncias. Los beneficios premiales apuntan a la obtención de informaciones valiosas, útiles y eficaces para la persecución y enjuiciamiento de los delitos más complejos. Pero
en el caso del derecho procesal penal premial, su cobertura, más allá de otorgar al colaborador posdelictual determinados premios propios del derecho penal premial, por la aportación de información relevante o esencial que permita la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables y para la desarticulación de una trama delictiva, localizar los efectos del delito y las ganancias del mismo, se vincula, en el caso del derecho procesal premial, con la generación de un proceso especial, con cambios en la acusación y en el enjuiciamiento, con la modificación del estatus procesal del colaborador, con la inclusión de medidas de protección y la minoración de medidas de coerción y la incorporación de medidas de aseguramiento personal, entre otras. Desde luego, a partir de la ley 27.378 de octubre de 2000, que tuvo como fuente la ley colombiana número 81 de noviembre de 1993 y que luego se desarrolló en el Código Procesal Penal de 2004, sección sexta del libro quinto, artículos 472 al 481 del Código, se instauró un modelo procesal de proceso transaccional de justicia penal negociada. Proceso transaccional de justicia penal negociada. El Código Procesal Penal ha sufrido, como saben ustedes, grandes modificaciones con el decreto legislativo 1301 de 30 de diciembre de 2016 y con la ley 30.737 de 12 de marzo del año 2018. Disposición última que incorporó a la persona jurídica en la colaboración eficaz. Este proceso especial, en primer lugar, tiene 5 grandes características, las enumero muy sencillamente: eficacia, proporcionalidad, condicionalidad de los beneficios, formalidad y oportunidad. En segundo lugar, es independiente del proceso declarativo de condena donde está encausado el colaborador. Es autónomo del mismo, no es un mero incidente del proceso declaratorio de condena, requiere de un expediente propio donde se aporta la información y se corrobora. Y de acreditarse datos relevantes, se firma un acuerdo de beneficios y colaboración. Y en tercer lugar, tiene un carácter marcadamente subjetivo, pues se orienta a la obtención de información sobre conductas ajenas, en donde lo esperado de la colaboración dependerá del aporte de elementos heteroincriminatorios. Si se toma en consideración toda la arquitectura legal construida en torno al colaborador, sin duda destaca el elemento procesal, sin desconocer desde luego el elemento sustantivo o material. La configuración de un proceso penal especial, la introducción de reglas sui generis y la historia de estas fórmulas asociadas, primero al delito de terrorismo, luego al de tráfico de drogas y finalmente al crimen organizado, es claro que el legislador optó por otorgar más peso al derecho procesal penal premial que al derecho penal premial. El Código Penal, como les he referido, que se concreta en pocos delitos muy específicos, se refiere, como es obvio, a introducir
beneficios en función a la colaboración con la justicia. Se centra en la persona del autor y del partícipe de un delito. Y por eso es que solamente no se refiere a otros supuestos. Es el Código Procesal Penal quien da un giro de 180 grados para decir un momentito. Lo que me importa no tanto, siendo básico, por cierto, dar premios a quien colabora, lo que me importa es obtener esas informaciones para construir procesos contra otros involucrados en la estructura de codelincuencia o de crimen organizado. Y por eso es que diseño esquemas de procedimiento propios y además introduzco una serie de prescripciones sobre prueba trasladada a los efectos de que las diligencias de corroboración en el proceso penal especial de colaboración por colaboración eficaz me permitan introducirlas en los procesos vinculados o conexos y de esta forma ir construyendo procesos y desde ya quebrando organizaciones, obteniendo fuentes de financiamiento, o sea, quebrar el espinazo a la organización delictiva. Desde luego, esto es lo que el Código Procesal Penal ha traído consigo como eje. Ya no es un tema que se centra en un beneficio al que colabora, sino reconociendo ello siendo un presupuesto necesario o imprescindible, pero no es suficiente. Porque lo que interesa es, bueno, a partir de lo que me dices, si le doy un premio porque quiero lograr una lógica de represión contra aquellos que están vinculados a la actividad delictiva. Ese es el cambio copernicano que ha traído el Código Procesal Penal, que centra su discusión o su complemento en una serie de delitos que están regulados en el artículo 474, numeral 2. De un lado, organización criminal, terrorismo, lavado de activos, delitos informáticos contra la humanidad, trata de personas y sicariato, y de otro lado, los casos vinculados a la ley de criminalidad organizada, así como los de concusión, peculado, corrupción, delitos aduaneros, de falsedad documental y contra el orden migratorio, siempre que se cometan por una pluralidad de personas. El artículo 475 del Código Procesal Penal incide en los delitos asociados a la criminalidad organizada, dado que los artículos, finalmente, 212 y 314D del Código Penal, objeto de examen, se refieren a delitos no contemplados en el Código Procesal Penal y tienen algunas pautas propias. Ambos delitos, en su lógica de derecho penal premial, se incorporan. Esto es lo que hay que entender, que se incorporan al listado de tipos delictivos señalados en el 472.2 del Código Procesal Penal. No es que como el Código ha sido modificado luego, ya se entiende esta norma como derogada, de ninguna manera, porque estas normas hacen mención a derecho penal premial y las otras a derecho procesal penal premial. Y desde luego, como la norma procesal lo que hace es hacer operativo el derecho penal, necesito un procedimiento en donde tratar lo dispuesto en estas normas penales materiales, la lógica de la corroboración y los trámites y los apoyos. Por eso es que
no hay que entender derogadas, sino que estas normas a los efectos del Código Penal se entienden incorporadas. No es que el Código las derogue. Este es un tema que es muy importante. Y el procedimiento que va a seguirse cuando en estos delitos el colaborador invoca colaboración eficaz, valga la redundancia, pues será el que estatúe el Código Procesal Penal. Pero los requisitos para el acuerdo de beneficio y colaboración son los que tiene la norma penal material precisa, especial o específica, ¿no? Porque fíjense ustedes, para el delito ambiental, por ejemplo, solamente los autores solamente pueden acogerse a rebaja de pena, reducción, pero nunca exención, solamente los partícipes. Esto no aparece en las reglas del Código Procesal Penal, que cuando fija propiamente beneficios premiales, no es porque estando en el Código Procesal Penal son normas procesales, no. Allí son normas materiales, son normas sustantivas. Por eso es que uno no puede decir se ha derogado. No, señor, no, señor. Son cosas complementarias. Así las cosas, pues, lo que he intentado hacer, citando tantas normas, es entender esta integración y esta conjunción entre el derecho penal material o sustantivo y el derecho procesal penal, que indistintamente en el Código Penal y en el Código Procesal existen normas ya sea procesales en el primer caso y sustanciales en el segundo caso. Es muy difícil, casi imposible hacer una separación tajante. No se puede. Pero decir que es difícil, decir de que a veces ni siquiera es recomendable pragmáticamente hacerlo, no quiere decir que existen diferencias y que existen diferencias entre norma material y norma procesal. Existe. Y es muy importante, como saben ustedes, distinguir lo uno y lo otro porque están muy vinculadas, sobre todo, a la ley, a la aplicación de la ley. Y un dato muy importante, de vigencia de norma, con esto acá, vigencia de norma. La ley material tiene como base el principio de tempus comici delicti. La norma penal material es la vigente cuando el hecho se cometió, salvo que una norma posterior sea más favorable en la retroactividad benigna. Es así. O sea, el factor de aplicación es la fecha del delito. ¿Cuándo se comete un delito? Ese es un tema que se verá según su naturaleza. 2. El factor de aplicación en el proceso penal, en el derecho procesal, no es la fecha de comisión del delito, sino la fecha de la actuación procesal. Un delito se ha podido cometer un día tal que en abstracto estaba vigente la ley material X y el Código Procesal Z. Pero el proceso se instaura cuando ya está vigente una ley procesal Y, ¿no es cierto? Lo que interesa es qué norma en el momento, aquí y ahora, que voy a darle el trámite, está vigente. No me interesa fecha del delito, me interesa fecha de la actuación procesal que debo desarrollar. Por eso es que es importante, de otras muchas cosas, por supuesto, tener claro cuándo estamos ante una norma procesal y cuándo ante una norma sustantiva. Más allá de entender
que hay un conjunto de estas normas que tienen un tratamiento similar por razones muy profundas de corte político-criminal, pero en todo caso tenemos que ser claros en este marco de diferencias, de coincidencias, pero con una misma paraguas, una comunidad de principios comunes, de principios que informan y que tienen un desarrollo en uno y en otro. Espero pues que estas ideas hayan sido de interés y hayan permitido esclarecer algunos puntos que han podido, que por su vigencia en el Código Penal no se ha podido tener claro porque se trata de normas procesales. Muchas gracias y estoy a su disposición. Tu micro, Margarita, tu micro. Ahora sí. La pregunta es si es posible que el delator pueda obtener beneficios en un proceso ajeno al que ha motivado su delación. A ver, hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero, el proceso por colaboración eficaz es un proceso autónomo. En segundo lugar, como autónomo que es, este colaborador ha podido cometer varios delitos. Es posible que por los varios delitos que ha cometido esté procesado y esté sujeto a varios procesos. Es posible. Lo que se trata siempre es de que en el proceso por colaboración eficaz, que tiene su propia lógica y su propia construcción, allí él tiene que tratar todos los delitos que él ha cometido o no cuestionarlos y decir en aquellos en que está procesado y dice, no, yo soy inocente acá, yo no tengo por qué admitir algo que no soy, eso seguirá con su trámite. Ahora bien, es en ese proceso de colaboración donde el juez va a decir si aprueba o no aprueba el convenio por colaboración eficaz, que en una de sus cláusulas va a decir cuáles son los delitos en los cuales él ha delinquido y sobre la base de ellos es que se va a hacer la medición de proporcionalidad. ¿Qué significa? Para medir qué tanto beneficio voy a dar, debo tomar en cuenta dos ejes. Qué tan graves es el delito o delitos cometidos y qué tan importante y fuerte es la colaboración que me ha ofrecido y que he logrado corroborar. Sobre esa base trazo el beneficio premial correspondiente. Ahora bien, y además por eso es que la ley dice, el Código Procesal Penal, que esta sentencia es oponible a todos los procesos a todos los procesos que el imputado, que el colaborador ha hecho mención y que están listados en el acuerdo por colaboración eficaz. Ahora, otra cosa tiene que ver con lo que voy a utilizar. O sea, con independencia del beneficio premial, las delaciones que ha hecho van a ser aportadas a los procesos que existan ya o que se abran porque no existía todavía. Y eso se van a aportar, pero acá hay que hacer una aclaración, ¿ya? Una cosa es que se traslade las declaraciones que se prestan en la fase de corroboración del proceso penal especial,
que eso es probablemente un acto de investigación que se traslada al proceso contradictorio. Y otra cosa es el carácter de prueba. Para que haya prueba, este señor tiene que declarar en el proceso contradictorio. Es más, tiene que declarar, no necesariamente en la investigación preparatoria, puede declarar, pero tiene que hacerlo ya en el juicio, donde ya se exige, ya tiene que judicializarse el medio de investigación, y en pruebas personales se requiere la presencia de esta persona. Y debe, con todas las medidas de seguridad, incluso, como muy bien se dice, cuando hay un acto, una medida de protección, el afectado por la delación puede pedir que se descubra, que se devele la identidad para que uno pueda defenderse, saber quién los indica. Y el juez va a medir en clave de proporcionalidad si el riesgo para la vida, para la integridad del colaborador, puede ser contenido con medidas de seguridad adicionales. Y tiene que dar la cara y tiene que declarar. Esto es muy importante, porque lo que se exige a nivel, por ejemplo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en estas materias, es que declare, que sea sometido a contradicción, o sea, que sea interrogado por las partes, y salvo aspectos muy graves en los que se privilegia la integridad corporal, pero son muy excepcionales, es que ya no se permite que se declare. Pero en esos casos funciona la famosa, el test de consideración que el Tribunal Europeo en el caso Alcahuahuaja contra Gran Bretaña diseñó, siempre que esta versión no sea la determinante y que existan pruebas independientes, ajenas a esa sindicación, que tengan consistencia sólida para poder justificar la condena al delatado. En fin, las cosas son mucho más complejas. No se crea de que ya el colaborador declara en el proceso especial y ya se libró. No, señor. No, señor. Allí él está empezando. Y su beneficio premial es condicional a que cumplas con las directivas. Y el juez tiene que cuidar de que ese ofrecimiento de colaboración, de acercarse a los procesos en que se les llama y actuar con veracidad, porque si no lo hace, se le revoca ese beneficio premial. Como también es exactamente igual, muy parecido, que yo veo mucho, ¿no? Que yo digo, ¿qué pasa acá? En los casos de conformidad procesal o de conclusión anticipada, ¿no? 3 personas, uno admite, uno dice, uno se somete y ya le dan una pena reducida y después lo llaman como testigo impropio y ya no dice lo que el fiscal en la acusación dijo. Por eso que el juez tiene que controlar 2 cosas. Primero, o 3. Primero, que sepa lo que se está metiendo, ¿no es cierto? Informarle de sus derechos y de sus obligaciones y de sus riesgos. Él ya no va a poder luego cuestionar la condena. Nadie puede ir contra sus propios actos. Les tienen que decir, usted se está sometiendo, usted está aceptando los cargos. Segundo, pero aceptar el cargo no es decir yo fui. No. Yo fui y según la fiscalía lo hiciste con Pedro y Perico, que también están en esta causa acusados contigo. Uno tiene que preguntar eso. Porque si va a decir sí, yo nomás, pero ellos no, eso no es un sistema de aceptación de cargos, porque no los está aceptando en su integridad. Eso es muy importante. Los jueces en los tribunales tienen que ser así.
usted preguntarle, acá usted dice que ha delinquido junto con Pedro, Juan y Pedro, lo que están ahí mirándolo usted. Es cierto, ¿no? Porque eso es lo que tiene que aceptar, no solamente que es autoincriminatoria, sino heteroincriminatoria. Si no, pues, ¿por qué te va a dar un beneficio? Al contrario, me estás perturbando el esclarecimiento de los hechos. Por eso es que no te debo dar esa medida si es que tú no ahí formalmente aceptas. Y el juez tiene que hacer esa pregunta y constar en autos. Para poder decir, sí, no, yo no, él no es. ¿Cómo? ¿Y no dijiste antes? No, pero yo, Si no, no es, pues, si no te esclarece nada, al contrario, te perturba. Mejor que diga lo suyo y que vea todo lo que quiera. Es un dato importante. Doctor, en esa misma línea, mi pregunta sería, ¿puede el fiscal comprometer beneficios premiales para un reo respecto de una condena que está sufriendo en otro proceso? A ver, vamos a ver. En los supuestos de colaboración eficaz, también puede aceptar los términos de aquel que está condenado. Y la colaboración puede ser no solo, eso lo han dicho los italianos claramente, delitos que yo he participado, sino delitos que yo conozco porque he estado integrado en la organización, he estado metido allí. Yo no lo hice, porque a mí no me tocó, pues, ¿no? A mí no me tocó. A mí no me mandaron matar. Yo sé, porque estoy en la vaina esto, pero yo no sé. Pero yo no he sido. Yo sé que ha sido él y él. Yo estaba ahí. Cuando dieron la orden, yo estaba ahí cuando se hizo el diseño. Yo estaba ahí, porque forma parte. Pero yo no ejecuté, yo no apreté el gatillo, ni yo fui, porque a mí no me encargaron la labor de ejecución. Claro que se puede, claro que se puede. La idea siempre es la integralidad. Porque yo quiero datos que me sirvan, que delaten. Es claro de que en colaboración básicamente hay una autoincriminación, una confesión y a su vez hay una delación. Pero también se permite que como parte de sus delitos, él también diga de otros delitos que él tiene, de otros, o sea, que él conoce. Yo he cometido 3 delitos, en estos he cometido tal, y yo sé que estos que están aquí también han cometido otro que es mucho más grave. Yo sé, yo estoy ahí. Oye, esa información no es eficaz, no me da un dato importante, entonces pues hay que aceptarlo. O sea, fíjense cuál es la lógica, pues siempre hay que entender desde los principios y de los objetivos. El objetivo de la colaboración es obtener información para quebrar las lógicas muy, muy, muy puntuales de omertá, de compartimentaje de una organización delictiva. Y todo lo que me colabore a romper eso, pues yo debo de darle un tratamiento proclive a beneficios. Que sea la verdad, por supuesto, ¿no? Pues es precondición de todo, ¿no? Verdad, integridad, una voluntad de esclarecer, no de confundir, no de mentir. Ahora, otra cosa es que yo, por ejemplo, digo, yo tengo 7 datos que voy a dar. Se da, pero solamente se acreditan 3 o 4 datos. Ah, no, tú diste 7, luego 3 no son, 4 sí son. Como son 3 no son, no te doy nada. No, uno va a pesar de acuerdo a los datos que están corroborados. Hay otros que no se pueden corroborar porque la ley dice que son personas, es una declaración sospechosa y peligrosa per se. Claro, claro que sí. Y por eso es que se quiere una prueba autónoma, externa a la declaración del imputado. En Italia, por ejemplo, se permite, con críticas en la doctrina, que, por ejemplo, se pueda dar por corroborado un hecho con la declaración de varios colaboradores o de varios coimputados, ¿no? Si son 7 imputados, si los 7 dicen o los 6 dicen que el 7º estuvo también, ya, porque hay fuentes, dice, independientes. Otros dicen, no, señor, eso no es independiente. Es lo mismo, se ponen de acuerdo, y acá ha pasado, ¿eh?
se han puesto de acuerdo para perjudicar a uno, ¿no? Porque no lo quieren o porque... En el caso de Perú se ha dado mucho, ¿eh? ¿No? Se ha dado mucho. Por eso le digo, hay que tener cuidado con estas cosas. Doctor San Martín, cualquier tiempo nos quedaría siempre corto frente a temas tan interesantes y a un ponente tan versado como usted. Quiero agradecer profundamente en nombre de la comisión organizadora de los actos celebratorios del Día del Juez en esta condición tan peculiar que nos ha tocado vivir, pero siempre contando con la generosa participación suya, esa disponibilidad tan grata para nosotros. Agradecer una vez más esta generosa e interesante participación suya en esta conferencia de tanta trascendencia y otorgarle, acorde con los tiempos, un certificado virtual que plasma nuestra gratitud infinita, reiterada, por esta participación suya y por esta disponibilidad permanente. Muchas, muchas gracias otra vez. Le hacemos llegar este certificado. Maribel, por favor, lo proyectamos. Maribel, hola. Hola. Aquí está. Ahí está, muchas gracias, muchas gracias. Al doctor César San Martín Castro, juez de la Corte Suprema de Justicia de la República, por la magistral participación como ponente en la conferencia denominada Normas Procesales de la Parte Especial del Código Penal, realizada el 29 de julio del año en curso. Le digo una vez más, con la reiterada gratitud de nuestro presidente, ausente por razones de causa de fuerza mayor. Muchas, muchas gracias otra vez, y a todos los asistentes igualmente, mil gracias por su participación. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Felicidades. Gracias.